Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial, es emprendedor, diseñador, músico y debo decirlo, uno de los mejores DJs de América Latina. Se trata de Eddie Carmona, una persona que me merece toda la admiración, el respeto y una persona que también es embajador de nuestro país, que organiza también una de las ferias de diseño más importantes de Colombia y que ha logrado también con su música, con su propia producción musical, irrumpir en un mercado muy competido y muy difícil, como es el de la música electrónica. Eddie, bienvenido a Tres Respuestas. Gracias, presidente, por la invitación. Es un honor estar acá presente. Bueno, yo he pensado mucho cómo arrancar esta conversación y debo decirlo, hace pocos días estuve escuchando un podcast que hiciste con unos jóvenes en Medellín, donde hablabas de tus inicios, porque uno dice, bueno, Eddie Carmona es un empresario exitoso, Eddie Carmona tiene una pasión por el diseño, es un músico consolidado, ha hecho una carrera musical increíble. Entonces se pregunta, ¿por dónde empezó esta historia? Y en ese podcast escuché que cuando tenías como 12 años, te inventaste la primera feria, fiesta, festival al frente del colegio, fuiste el DJ, moviste a todo el mundo, pero yo quiero entender antes de eso cómo era la vida de Eddie, cómo fue en la casa, quién te apoyó, cómo fue ese proceso también de entender que este era tu camino. Bueno, yo comencé desde los 5 años muy enamorado de la música, realmente. Mis padres, unos padres increíbles que llegaron del campo a la ciudad buscando mejores oportunidades, pero mi padre muy amante de la música, una música más de la música que escuchaban nuestros papás, música en español, Julio Jaramillo y este tipo de música, pero crecí escuchando música todo el tiempo. Em, y desde los 7 años comencé esa parte de radio oyente. Entonces yo era de los que andaba con mi radiecito, porque en esa época no había nada Transistor. digital, radiecito transistor, escuchando emisoras. Pero a mí siempre me llamó la música, las emisoras de anglo, música en inglés. Ajá. Entonces cuando eso, escuchaba uno mucho la música que decía música americana, Sí, porque como claro. todo venía desde En Estados la época de Unidos, de Europa. 88.9, Exacto, Caracol Caracol Estéreo. Estéreo. Y después Todelar Estéreo, por ejemplo, Veracruz Estéreo a comienzos de los ochentas. Y ahí empecé como en esa búsqueda de algo que yo como que me encantaba hacer todos los días y era escuchar música. Y a los 10 años, mi papá me dice en un cumpleaños que qué quería de regalo. Y yo le dije, yo quiero un disco, un LP. Ah, bueno, vamos a buscar el LP. Y fuimos Un a buscar acetato. un acetato, exacto. Ajá. Y fuimos a buscar el disco y llegamos y encontramos Llena tu cabeza de Rock 85. No sé si Claro, recuerdas claro, esos, claro, claro. unos compilados. Tina Turner estaba en Tina ese, Turner, Michael Bruce Jackson, Springsteen, estaba Toto, por ejemplo. claro. Pues, había una cantidad de Ponía la canción de artistas. África. Exactamente. Entonces, en ese álbum lo empezaba a colocar, era el único que tenía y lo colocaba en el disco, en el tornamesa que tenía mi papá. Normalmente en las casas de antes siempre el papá tenía su Tornamesa. tornamesa con su equipo de sonido. Claro. Entonces yo colocaba ahí el disco a escucharlo todo el tiempo, pero seguía escuchando radio. Y empezó una época muy linda donde la música empezó a sonar mucho más en, dirigida hacia el pop, hacia la música un poco más disco, más electrónica y eso. Y de ahí fue que comenzó el amor por la música. Pero entonces, nosotros tenemos casi la misma edad. Entonces, en mi casa también se escuchaba Julio Jaramillo, Sí. se escuchaba algo también de música colombiana, de pronto algo de tanguitos también entraban por ahí, uno que otro vallenato. Pero la música de nuestra época, en esos ochentas, es la irrupción de Michael Jackson con toda, Tina Turner con toda, Lionel Richie, la época también de lo que fue We Are the World, estaba Journey, estaba Pink Floyd, estaba también Def Leppard. Era una época muy rockera. Y Sí, empieza a surgir también todo eso, el movimiento de Pet Shop Boys, Erasure, exacto. Depeche Mode. eh, yo a veces como que mi vida la tenía mitad y mitad entre el rock y todo ese movimiento del New Wave.
A ti te pasó igual en esa Sí, a mí me época? pasó igual. Y yo soy mitad rockero, mitad electrónico, realmente. Lo que pasa es que todo eso comenzó en los 80 básicamente, pero la parte del rock era más hacia Estados Unidos y el pop. De pronto Inglaterra también y Londres, pues definitivamente muy rockeros, pero también empezó en Europa esa ola, Eurythmics, Erasure, Pet Shop Boys, am, estos grupos que estaban más enfocados en sonidos electrónicos. Y ahí fue que comenzó más ese amor por la música electrónica, porque esos eran como yo escuchaba yo, esos son mis ídolos, porque en esa época el DJ todavía no era visible. El DJ era esa persona que estaba detrás de un cuarto oscuro con una ruedita, con un huequito en redondo, donde tú te arrimabas y le decías, oye, ¿me puedes poner una canción? Pero nadie lo veía. El DJ estaba oculto. Y sobre todo en Latinoamérica. Ya en Europa empezaron a mostrar más DJs, en Estados Unidos también en los 80s. El house se apoderó de Chicago, por ejemplo, con Frankie Knuckles, que es el padre del house en el mundo. Y así comenzó como esa nueva era de la música electrónica, con todas estas bandas de Europa. Bueno, pero entonces, ese Eddie Carmona que recibe su acetato, que empieza a escuchar rock, que empieza a poner música también en el tornamesa de la casa, ¿en qué momento decide dar el salto y decir, venga, voy a organizar la primera fiesta y yo voy a poner la música? ¿Cómo fue ese proceso? Además, otra cosa que nos tocó a nosotros, nos tocaron las caseteras de las grabadoras de doble Ah, sí, cassette, sí, sí, claro. que eso era otra innovación que llegó por la mitad de los 80. Sí, exacto. A los 12 años yo ya estaba supremamente engomado con la música. Yo era de los que, inclusive, yo era de los que llamaba a las emisoras a concursar todo el tiempo. El que llama todo el día, el que llama a todos los concursos, Ponga que tal canción. póngame esta pero a los 12 años dije, yo quiero realmente ser DJ, y voy a comenzar haciendo fiestas, porque pues nadie me conoce, toda mi vida, pues yo crecí en Envigado, en Antioquia, en Envigado, pero nadie me conoce, y, pues, tengo 12 años, vamos a hacer la primera fiesta. Entonces lo que hice en mi colegio fue alquilar el garaje que había al frente del colegio, alquilé equipos de sonido y alquilé los tornamesas, y la grabadora, porque también había que poner cassettes en esa época. Hice el flyer, que no era flyer, era volante informativo, y yo mismo lo diseñé, porque esa era mi pasión, mi pasión va música y diseño. Entonces yo comencé diseñando ese volante, repartiéndolo en el colegio, invitando a las personas, compré agua, cervezas, jugos para tener ahí, Boliquet. exacto, y yo fui el DJ. Entonces contraté a un grupo de personas, amigos míos del mismo colegio, para que uno estuviera en la puerta, el otro estuviera atendiendo la barra para yo poder ser DJ. Ahí comenzó. Y ahí dije, yo quiero ser DJ, pero yo quiero ser empresario de fiestas. Yo quiero hacer mis propias fiestas y comenzar con una carrera ahí a los 12 años. Bueno, y entonces, esa es una decisión trascendental. Y de los 12, digámoslo, a los 18 años, que es la adolescencia, tienes la pasión, quieres emprender, quieres diseñar, empiezas a poner música, lo empiezas a hacer más frecuente y ahí viene la otra parte de la historia. ¿Cuándo montas ya tu primer equipo y ya empiezas a hacer presentaciones y a cobrar por las presentaciones que estás haciendo? Después de esa fiesta, con las ganancias de esa fiesta, me compré el primer mixer, Ajá. un mezclador marca Gemini, que se utilizaban mucho antes, ya no existen. am, y empecé a trabajar en otras, pues, lo que hace uno cuando El joven. mixer con los dos tornamesas. No, el mixer solamente porque no alcanzaba para más. Pero lo que hace uno cuando joven, trabajar donde sea. Yo trabajo con el señor de la tienda de la esquina, yo trabajo con el carpintero de la esquina. Y empecé a ahorrar hasta poder comprar los dos tornamesas. Ahí empecé a hacer las presentaciones, ahí mismo en Envigado y ya por Medellín. Y empecé a hacer fiestas en los colegios, fiestas en los salones de eventos como de los municipios cercanos y esto. Y así fui hasta los 18 años más o menos, empecé a tocar en las discotecas locales también. Entonces ya monté una miniteca.
monté una miniteca con un amigo, hacíamos las fiestas, contrataciones, pero al mismo tiempo, pues trabajaba en discotecas, en clubs pequeños de Medellín. Y ahí me fui hasta los 19 años, hasta que empecé a trabajar en radio. Ahí comencé en Radioactiva, Sí, claro. cuando esa época era Radioactiva. La época de, eh, ¿cómo se llama? ¿Tito n- Duque era? Era Tito López, Tito López, sí, sí. era en la Tito López, pero no, a mí me tocó en Medellín otra época donde Radioactiva ya había pasado como esa segunda etapa, llegamos en la segunda etapa, y ahí comencé en radio. Entonces ya empecé a profesionalizarme un poco más, a conocer más personas, a conocer más empresarios de la noche y a entablar relaciones con esos empresarios. ¿Y ahí qué? ¿Ponía música? ¿Cogías un horario? Hey, usted pone la música en la emisora de tal hora a tal. Yo hacía el programa de los fines de semana, Ok. que los fines de semana, perdón, era el programa que eran los DJs mezclando, más que el locutor que hablaba en las mañanas en un programa matutino, no, yo era el DJ que hacía el programa el fin de semana. Ahí estuve un tiempo, después pasé a Todelar Estéreo, pero que ya se llamaba La X, Sí, claro. sí, La X 103.9, estuve un tiempo. Pero al mismo tiempo comencé a producir música. Entonces ya monté mi estudio casero, empecé a producir y esas producciones empecé a mandarlas a diferentes sellos discográficos. Ya pasaron años y estamos hablando de los 25 años, 26 años, cuando ya empezaba a tocar en fiestas nacionales, empezaba a tocar como en todos esos festivales que se hacían en Cartagena en esa época, acá en Bogotá, pues también en muchos clubs. Y luego, uno de esos tracks que yo produje, lo cogió una marca de un sello discográfico muy importante. Estamos hablando de Armada Records, que es sello de Armin van Buuren. Ajá. Wow. Esa canción me catapultó y empecé a tocar en otros países. Y ahí fue cuando ya empecé a hacer más profesional la carrera como tal. Bueno, y cuando estás ya terminando, vámonos un poquito, estás terminando el colegio, ya los papás empiezan, bueno, mi hijo, ¿qué se va a poner a hacer? ¿Usted cómo se va a organizar? ¿Cómo empieza también esa otra pasión a combinarse de, está la música y el diseño casi que en igual proporción es la otra parte de tu alma? ¿Cómo empieza esa combinación y por qué dices, bueno, voy a coger el camino del diseño y también qué ha significado el diseño para ti, Eddie? Comenzamos al revés, definitivamente. Yo quería estudiar publicidad. Pero yo siempre pensaba, la publicidad, eso sí, pues, lo que siempre piensa uno y los papás, eso sí dará plata. Pero finalmente yo también era emprendedor. Yo dije: "No, yo quiero estudiar publicidad, pero no, finalmente voy a estudiar administración de empresas". Me presenté en la universidad, pasé a la universidad, y cuando fui a la matrícula, el pensum de administración de empresas básicamente era muy similar al de contaduría pública. Y me encontré unos amigos que iban a estudiar contaduría pública y me inscribí en contaduría pública. Entonces no estudié administración y no estudié publicidad, estudié contaduría pública y me gradué, soy contador público. Que es tremenda profesión. Es tremenda profesión y me ha Supremamente, servido mucho. y supremamente importante, pero cuando uno aprende la contaduría pública, puede hacer lo que quiera con los números. Exactamente, exactamente, así es. Bueno, y entonces te gradúas Entonces me de gradué, pero contador. mientras estudié la carrera, trabajaba en radio Sí. y hacía presentaciones como DJ. Porque, o sea, un DJ contador, esa vaina sí es exótica, debo decir. Es muy exótico, es que yo tengo las dos profesiones que son completamente Total. diferentes. Dos hemisferios del Dos cerebro. hemisferios. O sea, es la más sociable, que es un DJ. El DJ Sí. tiene que estar todo el tiempo saludando, riéndose, disfrutando la vida. El contador público está allá, En el laboratorio allá en un echando laboratorio, en calculador. un cuarto allá, escondido, mirando, haciendo números. Yo tengo las dos. Pero finalmente yo creo que yo llegué en un momento, un séptimo semestre, que yo dije, yo sé que yo no voy a trabajar como contador público, pero yo quiero terminar la carrera Claro. porque yo sé que me va a servir para mi vida, porque yo soy emprendedor y yo en algún momento quiero montar empresa. Am, Terminé la carrera, cuando terminé ya estaba posicionado nacionalmente como DJ, y ahí fue que salí de la carrera, seguí trabajando en radio, pero el diseño
siempre pues lo Te hacía, tenía te adentro. hacía ojos. Exacto, y yo siempre hacía los diseños de todas mis fiestas. Yo era el diseñador. Hasta que un día empecé en esos emprendimientos, en esas ganas de siempre, como que, ¿qué puedo hacer distinto? Y como no pude ser diseñador, abrí una agencia de publicidad. Entonces monté una agencia de publicidad, que esa fue una de las primeras empresas que abrí. Y entonces yo ahí decía, la agencia de publicidad, pues aquí puedo hacer todo lo que quiero hacer como diseñador, puedo trabajar para marcas, tener cuentas de grandes marcas o de pequeñas marcas de emprendimiento también, pero puedo vivir del diseño combinándolo con la música, que era que ya no era mi hobby, era mi trabajo, era mi pasión. Yo ya era un DJ que ya viajaba y tenía mis contratos y vivía de ser DJ. Entonces yo dije, abramos una agencia de publicidad, yo ya tengo cómo vivir decentemente como DJ, con mis gastos, mis cosas, pero abramos una agencia de publicidad y empiezo a cumplir ese sueño de ser diseñador. Y hay dos cosas que yo también quiero preguntar. Cuando, cuando decides el camino de la música Ujú. y también el del emprendimiento, ¿qué conectas de lo mejor de los dos mundos en tu día a día? O sea, ¿qué del emprendimiento ha sido muy importante para Eddie Carmona, el DJ? ¿Y qué de Eddie Carmona al DJ es importante y ayuda a nutrir a Eddie Carmona al emprendedor? Yo siempre he pensado que todo tiene que ver, o sea, todo se conecta. Y cuando uno empieza en el mundo a tener esos sueños y, y- y a construir esos sueños, todo se va conectando. Entonces, para mí, la parte musical y el diseño siempre van de la mano. Yo siempre he dicho, uno tiene que estar diseñando todo el tiempo y nosotros como personas estamos diseñando las 24 horas del día. Solo dejamos de diseñar cuando estamos dormidos. Pero para mí, cuando yo me siento en un estudio de grabación y comienzo a hacer música, yo estoy diseñando música, porque estoy cogiendo cada beat, cada melodía y la estoy transformando. Entonces ese es el diseño. Entonces para mí va muy de la mano y eso hizo que yo pudiera tener esas dos profesiones juntas desde esa época hasta el día de hoy. Y uno muchas veces cuando hablan de este mundo de la música, de la producción, el mundo de los DJs, hay algo que es muy importante. El DJ primero se desconecta. El DJ necesita desconectarse cuando está en su sesión musical, pero también ayuda a que otro se desconecte. Te hablaba hace poco de un libro muy famoso sobre la historia de la música disco y de los DJs que se llama Last Night a DJ Saved My Sí, Life claro. y cómo empezó a surgir esa figura. El DJ termina siendo una persona que lee el auditorio, Ujú. lee el sentimiento y ayuda a que las personas pasen por una experiencia emocional con la música. Entonces, yo tengo que preguntarte ahí, ¿cuáles fueron tus influencias y qué es lo que más te ha inspirado cuando te sientas en una sesión? Porque me has contado que has hecho hasta sesiones de 15 horas, Así que es. después debe quedar uno para la tonería y pintura por 8 días. Totalmente. Pero Sí. ¿cómo ha sido también ese proceso, Eddie? Los DJs de mi generación crecimos con un género musical que es el papá de los géneros, que es el house. De ahí comenzó todo. En estos momentos, no sé, pueden haber 200 géneros distintos, subgéneros de la música electrónica, pero el inicial fue el house. Ahí estamos hablando del house de Technotronic y toda esa época, Eh, o antes, antes, porque el house de Technotronic ya fue, 90 y sí, un poco más en los 90s, pero en los 80s los DJs comenzaron a mezclar. El house nació desde la música disco, entonces Donna sí, Summer y todo claro. esto, y cuando los DJs, y comenzó mucho en Chicago, y es que mezclaron música disco con, con bases un poco más de percusiones, y ahí fue cuando ese género dio el house, y comenzó eso. Entonces, para mí, mi género, de donde yo me inspiré, fue el house, pero obviamente yo llevo 30 años de una carrera musical donde uno empieza a pasar por diferentes subgéneros y yo creo que uno va cambiando, va madurando, se va adaptando también.
¿cierto? Al mundo y a lo que está sucediendo. Pero cuando yo me siento a inspirarme, yo soy una persona muy feliz, yo soy una persona muy tranquila y yo siempre le he dicho, Juana, mi esposa, me dijo un día, ¿tú qué quieres ser? Pues, ¿cómo te proyectas? ¿Tú qué quieres alcanzar? Yo quiero alcanzar la tranquilidad. Para mí, el propósito de mi vida es estar tranquilo. Y, y cuando yo me siento a producir o cuando yo me paro en un stage a tocar frente a un público, me da tranquilidad. Yo puedo tener de mi otra profesión o de mi empresa una situación compleja, por ejemplo, y yo llego a una presentación y puede que yo tenga mi celular y esté chateando, solucionando el problema. Paro 5 minutos antes de la presentación, toco ese primer beat y a mí se me olvida absolutamente todo. Claro. Eso, yo inmediatamente soy otro. Yo me tranquilizo, me da felicidad, me da paz interior la música. Eso es lo que hace la música en mí. Y influencias. Hablemos un poquito también de DJs en el concierto internacional. ¿Quiénes han sido para ti referentes importantes? Mira, inicialmente con la música fueron estas bandas europeas, las que mencionamos ahora, pero como DJs, yo empecé a escuchar lo que llegaba a Medellín, porque era distinto lo que se podía escuchar en Estados Unidos, en Europa, pero ya lo que llegaba a Medellín era lo que Frankie Knuckles, que es el padre del Pienso house. que Medellín fue mucho más pionera que Bogotá en música electrónica. Al inicio sí, Sí, al inicio después sí, Bogotá sí, fue cogiendo, inclusive toda la música entraba era por la costa, claro, toda la música entraba por Cartagena, la Escollera de Cartagena, todas estas discotecas, allá llegaba primero la música, después llegaba al interior del país. sí. Am, Después empezaron a llegar ya en los noventas lo que fue Technotronic, por ejemplo, Too Unlimited, que eran esas agrupaciones que hacían música electrónica con vocales, pero con un beat muy rápido. London Beat. London Beat, exacto. Y hacían música súper rápida, súper rápida. Pero eso era lo que se escuchaba en ese momento, era la tendencia a nivel mundial. Ya cuando los DJs se volvieron un poco más, porque esto eran agrupaciones, Ujú. pero cuando los DJs ya se volvieron un poco más estrellas, por así decirlo, una de mis primeras influencias fue Ferry Corsten, que es un DJ de música trance, y me gustó mucho por las melodías. Yo finalmente me voy en la música, en mi género musical, por las melodías, por la música que hace transiciones entre momentos. Ese fue uno de los principales, yo creo que Ferry Corsten me gustó mucho. Am, Hay otros DJs como Hernán Cataño, argentino, Ujú. latinoamericano, un DJ también ya muy reconocido a nivel mundial con un género, él toca progressive y ha sido muy bien curado desde su primera época de DJ. Él siempre ha tenido un lema y es curar demasiado bien la música, o sea, no tener afán. Y ese es un consejo que siempre le he dado a todos los DJs, no tengan afán, no te montes y quieras que con la primera canción el público explote de la felicidad. No, empieza tranquilo, que las personas van llegando, las personas van llegando. Y eso me marcó a mí porque es un DJ que ya, yo creo que él debe tener 62 años, algo así, pero es un DJ que me marcó mucho cuando comenzó por eso, por su tranquilidad al mezclar y porque mezclaba música actual, progressive y todo esto, pero con rock. Entonces traía sus versiones rockeras y traía sus canciones, inclusive versiones en español de Soda Stereo, por ejemplo, y eso me marcó mucho. Entonces esas fueron como esas primeras influencias mías. Y otros nombres, digamos, lo que hoy son muy famosos, pues Martin Garrix, David Guetta, Marshmello, el mismo Avicii, cuando los viste y cuando empezaste a ver su evolución, ¿qué te decía? ¿Qué podías extraer de ese? Porque ellos se volvieron ya DJs divas, ¿no? Rockstar, rockstar, de verdad. Ya llenaban estadios. Sí. Yo tuve la oportunidad de tocar con muchos. Ajá. Creo que de todos los que mencionas, casi todos, abrirles las fiestas, sus shows, entregarles, hacerles el opening. Y
Y a mí me gustaba mucho hacer ese opening porque era empezar con las personas desde cero, ir llevándolas, calentando el motor, por eso se llama el warm-up, es calentar la pista, Ujú. eh, y no tratar de ser la estrella, Claro, porque la estrella es él, claro. yo estoy comenzando. Entonces, eso me gustaba, hacer ese warm-up, y lo hice básicamente a todos los DJs que han sido estrellas en estos últimos 20 años. Y después de terminar de hacer ese warm-up y tocar y entregarles y saludarlos y que le digan, muy bueno, perdón, perdón, estuve media hora en el camerino y, estaba escuchando. Me gustó mucho, estuvo muy bien. O el manager, "Man, lo hiciste muy bien, o sea, no te subiste, no te emocionaste, Ajá. dejaste las Lo personas tranquilas". Sí, dejaste sí. dejaste el fogón en medio. Exactamente, pero es que así debe ser. Ese es lo que el DJ que hace en warm up tiene que hacer. Dejar a las personas con ganas para que llegue el La DJ estrella. principal y la suelte. Y me quedaba en la tarima un rato, corría hacia atrás de la tarima y empezaba a ver qué hacían ellos, cómo miraban al público, cómo se comportaban con el público, qué hacían con los equipos. Y lo que tienen ellos es una seguridad absoluta. Yo creo que esa es una de las razones por lo que son DJs tan exitosos, artistas tan exitosos, es que tienen seguridad. Ellos van, se montan en tarima y desde el primer botón que tocan ellos ya saben qué es lo que van a hacer. Ya lo tienen completamente listo. Y cuando digo listo no quiere decir que sea preparado o que sea pregrabado, no. Es que ya tienen en su consciente que ellos van a hacer felices a las personas. Ellos tienen 2 horas para hacer un show donde tienen que hacer feliz a 5,000, 10,000 o 50,000 personas. Entonces ellos ya van programados para eso. Entonces eso me empezó a dar a mí esa seguridad también de que cuando yo me monto en tarima, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Y hay Aprendí mucho de eso. y hay una cosa, Eddie, de pasar de hacer warm-ups a las superestrellas, a ya ser la superestrella, y también tu relación con los que te hacían el warm-up a ti. Ujú, ¿Cómo fue también esa interacción? Porque, digámoslo, hoy tienes 50 años, lleno de energía, ya no tienes que probarle absolutamente nada a nadie, eres dueño absoluto de tu conocimiento, de tu experiencia, sigues evolucionando, sigues probando, sigues innovando, pero con total libertad, ujú. lo cual profesionalmente es maravilloso, pero también eres mentor y eres referente para muchos. ¿Cómo fue también ese proceso de cuando uno está joven, que quiere todos los triunfos, todos los reconocimientos, Ujú, todos los sellos, todos los festivales, allá empezar a decir: "Hey, voy a cogerla más suave, ya no hago toques de 1 o 2 horas, me gusta tocar largo, me gusta hacer mi música", ujú. pero también a ese que está esperando hacerle el warm-up a Eddie Carmona, ahí hay una relación que también se construye. ¿Cómo ha sido también esa evolución profesional? Creo que uno va madurando como persona y como profesional a medida que la vida le empieza a poner retos. Retos, la familia es un reto, definitivamente. Entonces es muy lindo cuando ya llegas a un festival y ves el line-up, y en ese line-up, entonces habían festivales en Argentina, en Chile, en México, donde en el line-up estaban los grandes DJs de mi género, porque esos grandes festivales tienen 4 o 5 stage. Entonces en un stage, en el principal, tocan las grandes superestrellas, en el otro que es un poco más fuerte, en el otro que es un poco más suave, y en el stage donde yo admiraba mucho a Ferry Corsten, aparecía en el line-up, yo aparecía tocando con él, en el mismo stage y ya no haciendo warm-up, sino en un festival. Ujú. Nos hicimos muy buenos amigos, inclusive él estuvo en mi casa una vez haciendo un set privado con unos amigos, nos fuimos para mi casa después de un show y uno los va conociendo y se va volviendo amigos, y es muy lindo saber que uno pasa de un momento en el que estás tratando de alcanzar esos sueños a cumplirlos y a empezar a viajar y a ver, estar en festivales, estar en programas, producir música que ya se está escuchando en todo el mundo, em, hacer videos, por ejemplo. Hay algo muy bonito que me pasó y es que hace unos 8 años
hice una canción y le escribí a Simon Brand, Ajá, director de cine. director de cine de Hollywood, o sea, Gran director de gran cine. director de cine, y le escribí sin yo conocerlo. Que además hizo esa versión, creo que Mm, él hizo Paraíso Travel, que fue Es correcto, también es maravillosa. correcto. Y él dirigía videoclips para Shakira, para Ricky Martin, y yo le escribí sin conocerlo. Hola Simón, ¿cómo estás? Soy Eddie Carmona, mira, soy de Colombia, hago esto, tengo un track, quiero hacer un video, no sé, me encantaría que pudiéramos hablar. Me contestó y me dijo, claro, Eddie, hablemos. Hablamos, hicimos una llamada, hablamos. Yo le dije, yo quiero que escuches esta canción, a mí me gustaría grabar un videoclip. La escuchó y me llamó y me dijo, me gusta mucho, vamos a grabarlo, vamos a hacerlo. Buenísimo. Y él fue el director del video. Lo grabamos en Los Ángeles, en Big Bear, que son las montañas. Entonces era, Ujú. era, era un momento de que todo estaba nevando, fue muy bonito. Y eso fue un sueño para mí, eso fue como alcanzar un sueño muy grande que un director de estos, que finalmente es colombiano, pero está haciendo grandes cosas en Hollywood, le diga a un DJ finalmente está en sus comienzos, venga, hagámoslo. Eso para mí fue increíble. Entonces, mira que son como muchas acciones que se van sumando, que hacen que uno comience a dar gracias de lo que está pasando, de que lo que hemos sembrado se está recogiendo. Y eso fue una de esas cosas que me marcó. ¿Cuántas canciones ya has producido, has sacado adelante como Eddie Carmona? Yo creo que los DJs podemos haber producido 1000 canciones. Uno puede producir muchas canciones, realmente. Es más, cuando uno se sienta a producir una canción, termina abriendo 5 proyectos y los deja empezados para terminarlos después. Y va cambiando y va cambiando. Entonces, finalmente, canciones son cientos de canciones. Canciones que se hayan prensado bajo sellos discográficos, ya hay por lo menos unas 30, 40 canciones en diferentes sellos, en diferentes partes. Am, Canciones que hayan sido reconocidas, entonces ya empieza a hacerse ese embudo de todo lo que uno ha hecho, otras que se han prensado, otras que han tenido éxito, otras que han tenido ya muy buenas reproducciones, otras que han tocado DJs internacionales, porque ya cuando un DJ como un Armin van Buuren te toca una canción en un festival y esa canción es tuya, eso ya es como que otro escalón que uno sube. Como yo soy de esa segunda generación de DJs que nació en Colombia, básicamente, de ahí para acá han salido una cantidad de DJs, pero cuando pasó eso con Armin van Buuren, no era tan normal que pasara. Éramos 2 o 3 DJs que producíamos música y que la sellaban en otros países, otros sellos. Ya sí, ya hay una nueva generación de DJs que está haciendo cosas impresionantes, que está haciendo de verdad cosas calidad, o sea, un nivel musical y una calidad musical increíble. Y ya hay muchos DJs en Colombia que están haciendo música que tocan los grandes DJs del mundo y que se vuelven éxitos a nivel mundial en este momento. Y ahí yo también tengo que hacer una consideración, una pregunta asociada también a esa evolución. Tú combinas la tecnología, utilizas la tecnología, pero también mantienes todavía esa disciplina de ir a lo clásico. Ujú, Te gusta el acetato, te gusta empatar con las técnicas de oído. ujú. ¿Cómo mantienes ese balance hoy en día? Y una cosa muy bonita que también te quiero preguntar, tienes una hija, María Ángel, 8 años, y yo veo en Instagram que con tu esposa, ella siempre está ahí en el estudio, se te mete a veces debajo de la mesa, Sí, 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 sí. después se toca. Veo además unos videos muy bonitos donde le sueltas la consola Ujú. y ella ya hace su mezcla. Eh, ¿Cómo ha sido también ese proceso de seguir yendo a lo clásico y de compartir esa formación de lo clásico y lo moderno con tu hija? Que a mí me ha parecido realmente inspirador. Ok, Yo lo veo, y, pues, tú sabes mi pasión por la música, y yo también trato de vez en cuando tengo la posibilidad de compartir con mis hijos, ok. pero ver a tu hija a la edad que tiene con esa
ese talento es realmente impresionante. El, el DJ que diga que no va a utilizar la tecnología, es no utilizar la tecnología en la música es como no decir que no vamos a utilizar la inteligencia artificial en este momento en una empresa. O sea, hay que Claro. hacerlo, hay que aprovecharlo, para eso se hizo. A mí, sin dejar las raíces. Entonces, Ujú. para mí, mezclar en tornamesas con vinilos, coleccionar, yo tengo una colección de vinilos que la comencé a los 10 años, em, para mí eso es la sensación más bonita que hay, es mezclar en vinilos, poder utilizar tus manos para mover ese vinilo, es muy distinto a hacerlo digitalmente. Entonces lo sigo haciendo. Y eso es algo que la generación de mi papá me lo dejó, porque él coleccionaba vinilos, y es algo que se le voy a dejar a María Ángel. María Ángel es una niña 100% musical, es una niña que desde que Juana me dijo que estábamos sin embarazo, eh, yo le dije, cuando yo conocí a Juana, yo le dije: Creamos un muy buen equipo". Para mí hicimos el equipo perfecto para poder salir adelante y ser felices. Y cuando nació María Ángel, yo empecé a ponerle música todos los días música. Cuando nació María Ángel, recuerdo que en el hospital estábamos hablando y hablando duro, y yo tenía música puesta. Y mi mamá y la mamá de Juana nos dicen: "Hey, silencio, apaguen la música, la niña está dormida". Ujú. No, no, tiene que dormir con música porque va a escuchar música toda la vida. Y porque me va a escuchar a mí tocando en mi estudio y haciendo música a buen volumen, que ella tiene que aprender a convivir con la música. Entonces, eso ha sido muy bonito. Ella ha recibido muy bien como ese paso generacional de música y la disfruta demasiado conmigo, la disfruta. Yo trato de no decirle no decirle lo tienes que hacer o tú tienes que ser DJ, nunca se lo he dicho. Ella misma fue la que me dijo: "Papi, me muestras, papi, cómo pongo este disco, papi, cómo pongo la música, papi, yo quiero coleccionar vinilos". Entonces ella ya comenzó con su colección de vinilos, del gusto de ella, comenzó con su colección de libros musicales a gusto de ella. Ya, por ejemplo, Michael Jackson es su favorito. Ajá. Em, entonces es muy lindo esa relación que tenemos en este momento, la relación nuestra, nosotros tres en la casa, es una relación basada en el amor, en el respeto y en la música. Y una pregunta ahí como con cierta dosis también de humor. En el mundo de la música, tú escogiste el género, te metiste en esto, lo disfrutas, eres una autoridad, pero a veces estás en una reunión familiar y entonces están los tíos, las tías, los parientes y bueno, hey, pon musiquita. eh, Me imagino que no les das electrónica 2 horas a las tías y de pronto te dicen: "Venga, métele a esto, un poquito de De salsita, salsita, claro, merengue, claro, chu". salsita. Entonces, ¿cómo ves el crossover también? O a veces en esos espacios más familiares también dices: "Venga, venga, les vamos a poner de todo", y le jalas un poquito también a mezclar ritmos Ritmos y a latinos, por ritmos ejemplo. latinos, sí. No, yo nunca fui muy amante de la música latina. Ajá, Eh, yo creo que solo la salsa sí. me gustó y me gusta ¿Y tienes todavía. buena colección de acetatos de salsa? Tengo algunos. Yo prefiero coleccionar rock, por ejemplo, Ajá. que coleccionar salsa. Pero cuando en una reunión familiar o algo, no, no, les pongo sus como playlists, o antes les ponía vinilos, pero de salsa, por ejemplo, o música latina o algo, pues, y no llegaba con mi música porque sabía que pueden ser mis tíos y mis primos, pero ellos van a decir: "No, mijo, por favor, esta musiquita no". Eso hacía yo con ellos, y y sigo con ese mismo sentimiento. La música latina, hay algunas cosas que me gustan. No soy muy amante de la música urbana realmente. En mi casa y en mi familia, la música urbana no se escucha, no porque sea una imposición, sino porque a nosotros la música que escuchamos en nuestra casa es porque nos llena emocionalmente, Ujú. porque nos hace felices, porque cuando ponemos una canción la disfrutamos y nos hace pensar cosas lindas. Entonces, la música urbana en este sentido no nos llena tanto. Entonces no la escuchamos, y la música latina tanto, pero hay otros géneros que sí. O sea, nos encanta el jazz. A María Ángel le encanta el jazz, por ejemplo. Inclusive ella tiene su playlist y su playlist es de pop.
Dua Lipa y todas estas chicas de pop ahora, pero combinado con electrónica muy bien curada y con jazz, por ejemplo. Y rock en español, le encanta el rock en español también. Me vi el otro día el documental de Avicii, Ujú, Yo Soy Tim, sí. y encontré 2 momentos de producción que fueron muy bonitos, el de Sandro Cavazza, Ujú, el de Without You, que ujú, me pareció impresionante, y también cuando Rick Martin y el equipo de Coldplay se claro. reúnen con él y ve como un DJ que está trabajando desde su computador, desde su espacio de producción, transforma una melodía y la enriquece. Y he visto también que haces muchas colaboraciones, que te gusta también el espacio de la colaboración. ¿Qué sueño tienes por ahí para materializar en cuanto a colaboración que eres? Quiero y me gustaría hacer esta colaboración con esta banda, con estos artistas, que dijeras, están en mi lista de pendientes. Sabes que yo en este momento estoy más o sea, a mí me gusta más en este momento estar en escena, o sea, estar en tarima, que estar en el estudio produciendo. Ajá. Y es, como te digo, son etapas de la vida que van cambiando. Había momentos en los que estaba en el estudio y no estaba tocando. Ahorita disfruto más estar tocando, que estar en el estudio, aunque lo sigo haciendo y hay canciones, ahorita hay un par de canciones que salen nuevas, y hay una canción que está en el top 10 de la X Sí, también a nivel nacional. vi una, Sí, sí, un video en Instagram donde sí, estabas lanzando la canción. exacto, y lo disfruto, pero no tengo en este momento como quiero hacer esta colaboración, no, en este momento es, quiero tocar volver otra vez ahorita a Ámsterdam al ADD, que es el festival de música electrónica más importante. Quiero volver a tocar allá, ya llevo 3 años sin tocar, quiero volver a tocar allá. Entonces, más como ese tipo de relación personal y social como con esas personas que van a las fiestas. Eso, en este momento estoy como muy enfocado en eso. Eddie, hay muchas cosas por hablar, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero preguntarte, si tú tuvieras que sacarte una banda sonora, te dan el mismo espacio de un acetato lado A, lado B de nuestra época, que son 10 canciones, para poner la banda sonora de Eddie Carmona. No me Dios. digas, no excluyas, pero dime Ok. qué no puede faltar. No puede faltar Take On Me de Aja. Buenísima. Esa canción es de mis Para mí, preferidas. el sensei de todos los videos Exacto. de todos los tiempos. Exactamente. Y esa canción tiene una historia muy linda esto va para todos los que quieren hacer algo, emprender. Esa canción la lanzaron 3 veces. La primera vez la lanzaron en el 83, no funcionó. La lanzaron en el 84, le hicieron mejoras, no funcionó tampoco. Inclusive la prensó Warner y no les funcionó. Y en el 85 dijeron: "No, esto tiene potencial. Nosotros creemos en esta canción". Y la volvieron a relanzar con el video. Y ahí sí fue un hit. Entonces, Total. mira, o sea, Ese increíble lo que también pasó. está entre mis favoritas, Okey. Take On Me. Para mí, África de Toto, Domino Dancing de Pet Shop Boys, Ajá. am, algunas canciones de Eurythmics, Michael Jackson, Erasure. y Erasure definitivamente, A Little Respect Sí, es mi claro. favorita. A mí me Em, encanta cuando a veces, y obviamente ni comparación alguna, pero cuando hago algún toque, me encanta abrir con esa canción. es espectacular. Porque esa canción como que, además generacionalmente, Sí, te sí, es te como tra te trae sí, a todo el mundo a ahí mismo la te pista. trae todo, sí. Y hay una canción que para mí también es un poco más actual, pues, pero es de YouTube y es Stuck in a Moment. Ah, sí. Esa canción para mí marcó de verdad un momento muy importante Más en mi que vida. Beautiful Day. Para mí sí, más que Beautiful Day. Sí, Ellos tienen o sea, para mí la música de YouTube sí, sí, es increíble. es monumental. Sí. The Cure, The Cure es Friday Night in Love, es impresionante esa canción. Yo creo que cada vez que uno en cualquier parte la ponen, eso es inmediatamente felicidad al 100% en un momento. Rick Ashley, Depeche Mode también Ricard están de en Page Mode también, definitivamente. Y es más, ahorita lo que estoy haciendo es tocando muchas versiones en electrónica de todas estas
canciones desde los años 60, Buenísimo. inclusive música de Pink Floyd, por ejemplo, y desde ahí 70s, 80s, pero en versiones electrónicas actuales. Me imagino que los Bee Gees está ahí, Kool and the Gang, Esa época de los Vi- 70 Village definitivamente People. no puede faltar, sí, no puede faltar. Eddie, y una pregunta. Para muchas personas que hoy se plantean en sus destinos profesionales, ser emprendedor, ser diseñador, tener esa conexión con la música, has hecho las tres y las has hecho exitosamente. Algunos hábitos que te definen a ti, que de pronto quisieras compartir para esa persona que dice, oiga, me inspira escuchar a Eddie Carmona, quiero seguir un camino de vida similar. ¿Qué hábitos para ti han sido definitivos en tu éxito en las tres profesiones? Yo creo que en las tres, lo puedo resumir en uno solo y es cuidar el talento creativo y cuidarlo como el mayor tesoro que uno tenga. ¿Por qué? Porque cuando uno, sobre todo en la música y en el diseño, cuando tú sigues tendencias, cuando tú te pegas de las tendencias, no estás haciendo nada, porque estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Entonces ahí es cuando uno tiene que replantearse ¿Qué y haces? crear experiencias que conecten a las personas de una manera acá, en el corazón. Si tú empiezas a crear ese tipo de experiencias, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, por ejemplo, con la feria de diseño, y es conectar personas con empresas, pero a través de una experiencia de diseño, a través de una experiencia que de verdad humanamente te conecte. Entonces, para mí es eso, es no olvidar y nunca descuidar ese talento creativo que tienen las personas. Eddie Carmona, qué maravilla conversación, de verdad, admiración, respeto. Gracias por lo que haces y felicitaciones también con la nueva canción. ¿Por qué no nos cuentas Muchas un poquito gracias. antes de cerrar de esa nueva canción? Esa canción se llama Rainbow Ajá. y el nombre es gracias a mi hija, porque ella es amante de los arcoíris y pinta arcoíris todo el tiempo. Entonces yo dije, voy a hacer una canción. Esta canción no tiene letras, es solo música, musical, pero le dije, quiero titularla Rainbow porque como en homenaje a María Ángel, es una canción que ha ido cogiendo cada vez más, ha ido creciendo. Se prensó bajo un sello discográfico de un artista eh, muy famoso en los años 2000, Robbie Rivera. Ajá. Eh, y ahí está en este momento sonando en diferentes partes y en emisoras, y ahí está en este momento. Felicitaciones, Muchas Eddie. De gracias. verdad, un placer y gracias por estar en Tres Respuestas. Presidente, muchas gracias. Para mí es el honor, de verdad, que entablar este rato de conversación bien ameno. Muchas gracias.